Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. A pesar que hicieron todo el esfuerzo por salvarle la vida, joven envuelta en accidente falleció. Ministerio Público sigue recolectando dinero de multas. Son casi 4.000 las víctimas que deja el conflicto en su 10º día. Turistas en Machu Picchu, Perú, están molestos por el mal funcionamiento del lugar. Febreze llega con sus 5 aromas para la Navidad. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que ya se alisten para tener una semana cargadísima de bendiciones. Empezamos con lamentables noticias. La semana pasada, Aruba vivió un nuevo accidente de tránsito en el cual una moto y un auto estuvieron envueltos. En la moto venían 2 personas a bordo, quienes quedaron gravemente heridas y fueron trasladadas al hospital. Ayer recibimos la triste noticia de que, a pesar de que hicieron todo el esfuerzo, una joven de apenas 21 años de origen colombiano falleció. El pasado miércoles, cerca de la medianoche en la Elche Smith Boulevard con la Adriana Clay Boulevard, ocurrió un fuerte accidente entre un auto y una moto. En este accidente, los 2 ocupantes de la moto fueron trasladados con urgencia al hospital y fueron ingresados allí a la unidad de cuidados intensivos. Los ocupantes de la moto salieron disparados aproximadamente a 30 metros de donde ocurrió el accidente. Allí fueron llevados inmediatamente al hospital. Las 2 personas heridas estaban internadas en los cuidados intensivos. Sin embargo, ayer domingo al mediodía, la mujer que se encontró accidentada y que permanecía conectada a la unidad de los cuidados intensivos, lamentablemente no respondió a los tratamientos y allí los familiares acudieron al hospital para continuar con los trámites del fallecimiento de esta víctima. Esta joven, conocida como Luisa Torres, de apenas 21 años de edad, de nacionalidad colombiana, se convierte en la 8ª muerte de lo que va ocurrido de este año 2023 en accidente de tránsito. Por eso, por parte de todo el equipo de Primera Plana y de Telearuba, enviamos palabras de condolencia a sus familiares y amistades. Cambiando de tema, sabemos que desde el mes de junio las autoridades, entre ellas el Ministerio Público, están haciendo la recolección de las multas de diferentes deudores morosos. Pues del periodo entre julio y septiembre, según lo que indicaron, recogieron un total de 1.500.000 florines, ya sea en el Vali del Ministerio Público o también en el aeropuerto. El Ministerio Público está activamente con los cobros de las deudas de multas desde el 1 de junio del 2023. Esto en cooperación entre el Cuerpo Especial de Aruba, CEA, y la Policía del Aeropuerto. En el tercer cuartal del 2023, entre julio y septiembre, cobraron casi 1.500.000 florines en transacciones y multas, tanto allí en el Vali del Ministerio Público como también en el aeropuerto. Desde el 1 de junio había un total de 13 personas que no, bien sea pudieron o no querían pagar su multa, y por eso el juez impuso manos sobre ellos. Cada uno tuvo que ir a prisión y sentar los días de castigo dependiendo a la multa que ellos debían. El Ministerio Público una vez más hace un llamado a las personas que tienen deudas de estas multas para que lo paguen y que no esperen de pronto que la persona vaya al aeropuerto y sea detenida, porque sabemos que puede correr el riesgo que haya una tardanza y que hasta pueda perder su avión. Es por ese motivo que es necesario pagar su multa con anticipación. Lo podrán hacer de forma online o también swipe allí en el Vali del Ministerio Público después de hacer una cita a través de www.omaruba.com. Cambiando de tema, sabemos que la Oficina de Turismo de Aruba continúa con su campaña de Aruba Limpi. Pues en esta oportunidad tenemos una gran invitación para todas las personas que también tienen conciencia y quieren apoyar en esta bonita causa, porque el próximo domingo 22 de octubre tendremos un día de limpieza en la playa. Lo más importante es que las personas se deben registrar y a continuación tenemos la información. Este próximo domingo 22 de octubre, la campaña que anunció la Oficina de Turismo de Aruba, conocido como Aruba Limpi, tendrá una vez más una actividad para la comunidad. En esta oportunidad, con una fundación, están organizando una limpieza total en las playas.
¿Te quieres unir? Pues esta es la oportunidad. Se encontrarán a las 7 de la mañana en Rincón Beach. Sin embargo, es importante que los participantes se registren a través del link que encontrarán en la página de Facebook Aruba Limpi. Allí en esta publicación podrán ingresar a ese link y de esa forma inscribirse junto a sus familias, amigos y colegas. Participarán para limpiar 4 playas allí y también lo que es octubre, noviembre, febrero y marzo del próximo año, pero también participarán para ganar premios. Recuerden que deben traer guantes, botella con agua y también protector solar. Recuerden una gorra para protegerse del sol. Recuerden que Aruba es una isla rica para vivir, es una Aruba rica para visitar. Empezamos nuestra ronda internacional con el conflicto entre Israel y Hamas, que sigue cobrando vidas. Al 10º día que va desde esta guerra, desde el pasado 7 de octubre, se han contado por lo menos 3.800 víctimas fatales, entre ellos una gran cantidad de niños. Médicos forenses también indicaron que lamentablemente han encontrado torturas en los cuerpos que han encontrado. La guerra entre Israel y Hamas cumple 10 días desde su inicio y la putrefacción, los cuerpos bajo escombros por los bombardeos y los muertos que comienzan a ser enterrados en una fosa común por la sobresaturación en los hospitales, marca hoy la realidad de la ciudad de Gaza y el norte del enclave, donde cientos de miles de personas se quedaron y no se fiaron de la orden de evacuación de Israel por miedo a ser atacados de camino. El ejército israelí ordenó recientemente la evacuación de la mitad norte de la franja, unos 1.1 millones de personas, en torno a la mitad de la población del enclave, mientras aceleran los ataques. Cientos de miles decidieron irse al sur, pero otros se quedaron en su hogar al no sentirse seguros si iban. En un duro conflicto armado que arrancó el pasado 7 de octubre, tras un fuerte ataque por tierra, mar y aire de Hamas en contra de Israel, que ha dejado más de 1.400 muertos en Israel, la peor tragedia de su historia. Los muertos a 10 días de guerra superan los 3.400, más que la ofensiva sobre Gaza del 2014, lo que saturó los hospitales con falta de medicinas y material sanitario básico y miles de refugiados en su interior. La falta de electricidad y los cadáveres acumulados en los hospitales obligó hoy a las autoridades a enterrar decenas en una fosa común. Equipos militares de forense israelí asegura que mientras trabajan para identificar a las víctimas mortales en las zonas fronterizas en la Franja Gaza, han visto señales de tortura según lo que han indicado. Pues hablando de este tema, han sido muchísimas las personas que han decidido dejar atrás esta vida en Israel y devolverse a sus países de orígenes. Vemos como ciudadanos de Perú, también de Chile, Argentina y de Colombia han retornado a sus países. Sin embargo, hoy les mostramos otra parte, una familia de origen barranquillero, de origen colombiano que reside en Israel, pues a pesar de la guerra, ellos han decidido continuar en el Medio Oriente. Hace un año llegó Luis Hernández a la ciudad de Tiberias, en el norte de Israel, para vivir con su familia. Sus planes eran buscar oportunidades nuevas en ese país. Sin embargo, nunca imaginó que la guerra estaría tan cerca de ellos. Nosotros actualmente nos estamos dedicando a la comercialización de vehículos, entre otras cosas. Mi padre trabaja en una fábrica, mi hermano trabaja en Jerusalén con la seguridad. Con todo el tema de la seguridad, él fue llamado ya para el tema de la guerra que estamos viviendo actualmente aquí en Israel. Luis tiene 30 años de edad y ante la devastadora situación que viven, recuerda el momento más angustiante que pasaron por los bombardeos. Hace 3 días que sonaron las sirenas aquí en Israel, en la parte norte, aquí en todo el norte sonó, aquí en la parte de Tiberias sonó. Yo me encontraba con mi mamá en un centro comercial, comprando, abasteciéndonos para la guerra y bueno, nos llevamos esa sorpresa, gracias a Dios aquí hay búnker por todos lados. La familia Hernández por ahora dicen que no tienen pensado volver a Colombia. Sí, estamos en guerra, pero nos sentimos bien, estamos en la tierra de Israel, nos sentimos calmados y estamos cómodos. Todo el mundo dice que esta es la tierra de Dios y obviamente nosotros también lo sentimos igual. Entonces mi familia y yo no pensamos en viajar ahora mismo. En medio del difícil panorama, Luis y su familia se han solidarizado con quienes más lo necesitan. Hay muchos colombianos combatiendo esta guerra, de todos los frentes.
Nosotros también hemos con mi familia ayudado, inclusive a militares, en ayudas, en todo, en transporte. Yo con mi camioneta personal he transportado alimentos. Esta familia barranquillera espera que esta guerra termine para que puedan seguir viviendo en paz. Cambiando de tema, nos vamos para la disputa electoral que se vivió ayer en Ecuador y después de todos los hechos de violencia que se evidenciaron con la candidatura del señor Fernando, que lamentablemente falleció. El día de ayer dieron como ganador al electo conocido como Daniel Noboa, de 35 años de edad. Él se convierte en el candidato más joven en la presidencia de Ecuador. Con 35 años y una corta carrera política, Daniel Noboa se convierte en el nuevo presidente de la República del Ecuador. La diferencia entre Luisa González fue mínima, pero suficiente para llegar al Palacio de Carondelet. Y a propósito de esto, el presidente Guillermo Lasso ha reconocido ya la victoria de Daniel Noboa y mediante su cuenta de X ya lo felicitó y lo invitó para que el día martes visite el Palacio de Gobierno y empezar este proceso de transición. Recordemos que Daniel Noboa va a gobernar durante 18 meses, pero antes de que esto ocurra, los resultados deben ser proclamados por el Consejo Nacional Electoral y a partir de esto poder contar las fechas, que tentativamente podríamos decir que Noboa se posesionará a mediados de diciembre. 15 días antes tendrá que hacerlo la Asamblea Nacional, que por cierto debemos decir que es su número de asambleístas, su conformación total, también está en juego en estas elecciones, pues en el exterior tenía que definirse todavía estas curules. Y nos vamos al Perú, a una de las maravillas del mundo como lo es Machu Picchu. Sin embargo, decenas de turistas están totalmente molestos por la situación que se vive allí, pues llegan a este lugar, pero sin embargo no hay entradas para que puedan ingresar a esta maravilla. 5 y 6 de la mañana, nuestros amigos visitantes ya agotados. Es el malestar que comparten cientos de turistas nacionales y extranjeros debido a las largas colas en las que deben esperar desde muy temprano con el único objetivo de conseguir entradas para visitar nuestra maravilla del mundo, Machu Picchu. Sofocando, cocinándose en el calor, agotados, muchos de ellos ni siquiera han podido ir a sus hoteles, sin ducharse, sin comer, esperando la santa gana de cultura para que puedan ellos conseguir el número y después volver a la hora que les indica, ¿no?, para conseguir el bendito boleto. La falta de acceso a los boletos de manera virtual para poder conocer el santuario inca ha obligado a los visitantes a viajar hasta Machu Picchu pueblo para adquirir estas entradas. Sin embargo, según refirió el fiscal provincial de turismo de Cusco, la demanda ha sobrepasado las expectativas y el sistema de ventas con el que se cuenta no sería el adecuado. Entonces esto ya es el colmo. Entre tanto, una mujer fue grabada en cámaras de seguridad de un local comercial en Paraguay. Ella entró como una simple clienta y se dieron cuenta que quería era robarse el celular de la vendedora. Estas imágenes muestran a una mujer que entra a una heladería, se acerca al mostrador de la cajera quien estaba atendiendo a otros clientes y al momento que voltea se lleva el celular de la misma. La propietaria realizó la denuncia ante la comisaría y dijo estar indignada, ya que en ningún momento sospechó que la señora ingresó con intenciones supuestamente de robar. Advierte a otros comerciantes. Esto sucedió en el barrio San Miguel de San Lorenzo. Entre tanto, las autoridades en Colombia, específicamente en su capital, en Bogotá, en las últimas horas desarticularon una banda de por lo menos 4 personas, las cuales se dedicaban al tráfico de armamento. Allí, bajo toda una investigación, lograron dar con el paradero de estos delincuentes. Por medio de encomiendas, los delincuentes enviaban armamento. Según investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera, desde los Estados Unidos, varios integrantes de estas redes de tráfico transnacional lograban ingresar al aeropuerto El Dorado accesorios y partes de armas de fuego de largo y corto alcance para vender a grupos ilegales. El método que ellos utilizan es desarmar el arma en diferentes paquetes que vienen en los correos e ir ingresando cada una de sus piezas. Una vez están acá en el país, esas piezas empiezan a rearmar el arma y ya
inician su comercialización. Las autoridades lograron capturar a 4 miembros de esta organización en Tolima, Cundinamarca y Cali. Entre los detenidos está alias Zorro, que tenía un arsenal en el que había sofisticadas armas para la venta en el municipio de Apulo, Cundinamarca. Se captura a esta persona, quien efectivamente había ingresado también elementos y partes de arma de fuego. Allá en este lugar se encuentran escopetas, carabinas y otros accesorios. Según la Fiscalía y la Policía Fiscal Aduanera, estos envíos se realizaban desde Palm Beach, Naples y Orlando, Florida, en los Estados Unidos, hasta Colombia, y luego eran enviados a ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Peligro que representan los líquidos inflamables entre la comunidad. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, bandi por TikTok. Uma cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wegi data da domina, busca nibo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Tapia bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está aqui, baby? Que tem? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, maneiro, não é que mais acaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só. Que o comum mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tem muito esquito. Ok, mãe, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Bota traha, bota inscrever na SVB, well, de app Mi SVB Trado, tapabo. Check out in Play Store of App Store, download, registrar e há informação aan personal de SVB, tempo plantiman. Mi SVB Trado app, wakpa botine. SVB, seguridade para Aruba sua comunidade.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que en muchos artículos que tenemos en la casa se conocen que los líquidos inflamables podrían ser muy peligrosos para nuestra salud. Cualquier chispita o cualquier humo mal puesto, esto podría también afectarnos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Desde la quema de hojas secas del otoño hasta las fogatas o las parrillas, se presentan muchos incendios en esta época del año, pero las llamas y los combustibles no se mezclan. Existen miles de personas que reciben tratamiento de urgencias en los hospitales cada año por quemaduras y otras lesiones relacionadas con fuego y con los recipientes de combustibles. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos indica que el uso y manejo apropiado de recipientes con combustible o gas son una parte crítica para la seguridad contra incendios. Nunca ponga combustible sobre un fuego o una llama viva. Solo debe usar materiales apropiados y aprobados para iniciar o reiniciar un fuego. Eso significa usar un leño o palo especial para eso. Y algunas cosas que debe tener a la mano son un extinguidor, un recipiente con agua o una manguera, en caso de que el fuego se salga de control. Verifique las condiciones climáticas con anticipación. Asegúrese de que no habrá fuertes vientos y consulte si existen preocupaciones o alertas de riesgo de incendios forestales en su área. Los tanques con gas y los recipientes con combustible deben almacenarse fuera de casa, en un lugar fresco y bien ventilado, y nunca los deje o almacene cerca de una fuente de calor o flama. Y llega nuestra sección de las más virales y les presento a esta mujer que ella dejó todo atrás, su trabajo, su vida, y empezó a tener este mundo que se conoce como nómada y empezó a vivir en una carpa, así como lo escuchan. Pues ella a través de las redes sociales narra esta nueva vida. Su historia ha sido viral en redes sociales, sobre todo en Nueva York, en donde es oriunda. La mujer decidió dejar todo a un lado, renunció a su trabajo y se mudó a una tienda de campaña, lo que se conoce como una carpa, y dice que se ahorra $50,000. El relato lo hizo Cristina a través de su cuenta en TikTok, en donde recibe miles de likes. Según dice, estaba muy endeudada en la Gran Manzana, pagaba facturas altas por vivir en un lugar muy normal en esa ciudad, una de las más caras del mundo. Ahora pasa más tiempo con su hijo y juntos viven en una tienda de campaña, lo que se conoce como una carpa, y se ahorran $2,500 al mes, el mismo monto que pagaban de arriendo mensualmente. Estar al aire libre así fue como un soplo de aire fresco, dijo Christine, más conocida como Apaluzumama. Allí, pese a que está atada allí a 4 paredes sin poder afrontar la vida, sin embargo indica que es completamente libre, vive feliz y en paz. La mujer también relata que su idea de vivir sin pagar arriendo se basa en tener un estilo nómada. Empezó hace varios años con un desafío llamado Acampada de 90 días y se convenció días después de que eso era lo que quería. Y si hablamos de imágenes que se viralizan, esta propuesta de matrimonio de verdad que es fuera de lo común, pues últimamente han generado tendencia a las pedidas de mano que son de otra forma. En esta oportunidad fingió un supuesto accidente en moto para poderle pedirle a su novia que fuese su esposa. Las propuestas de matrimonio son eventos que marcan un hito en la vida de una pareja y en la era de las redes sociales muchos no optan por capturar y compartir momentos íntimos con el público. Sin embargo, en ocasiones reflejan creatividad y emoción. Recientemente una propuesta de matrimonio particular, inusual, allí capturó la atención en las redes. El motociclista llevó a cabo una propuesta que no solo dejó atónita a su novia, sino que también capturó la atención en las redes. En el video que circuló ampliamente en internet, el joven yacía en el suelo, vestido con su traje característico, simulando las consecuencias de un severo accidente. Al llegar al lugar del supuesto lugar, allí la novia mostró signos evidentes de preocupación y angustia, emociones que se intensificaron con la llegada de sus compañeros. Después, el ambiente cambió abruptamente cuando el hombre se levantó y en lugar de solicitar asistencia médica, proclamó su amor hacia su pareja. Estoy bien, pero estoy increíblemente enamorado de ti. La sorpresa dio paso a un torrente de emociones. Aún asombrada, la novia participó en el siguiente acto del elaborado escenario.
Y a esta hora llega una vez más nuestro recomendado del día y viene por parte de Wingo, la aerolínea que nos acerca a Colombia. ¿Quieren empezar a planear sus vacaciones a Colombia? Visiten www.wingo.com y podrán elegir vuelos directos a Cali, Medellín o Bogotá y disfrutar la aventura. Con vuelos semanales, Wingo les ofrece la oportunidad de disfrutar nuevas experiencias gastronómicas, también de ecoturismo o quizá turismo de salud. Ingresen ahora mismo a www.airportaruba.com para obtener más información. Y los dejo con la llegada de Santa Claus con sus 5 aromas exclusivos de la edición limitada de Febreze, pues allí para empezar desde ya a adornar nuestra Navidad. Estamos súper contentos de estar aquí en el VIP, la sala VIP del Aeropuerto Internacional Diana Beatrix para darle la bienvenida calurosa a Santa Claus, que oficialmente llegó, pero no llegó con las manos vacías. Llegaron él y sus elves con fragancias exquisitas para presentar lo que es la colección de Navidad de Febreze. Febreze es una marca mundialmente reconocida porque no solamente tapa los olores malos temporalmente, pero es una marca que usa la tecnología en un nivel molecular para atrapar, neutralizar los olores malos, para así asegurarnos que no vuelvan, pero también saca una ráfaga de fragancias exquisitas y deliciosas. Y lo que está trayendo Santa Claus a la isla es la colección de Navidad, 5 fragancias: vainilla, manzana deliciosa, cranberry tart, mucho olor dulce a postres, y el favorito de Santa Claus, y tengo que decir el mío también, es lo que es el winter spruce. Es el olor de pino que convierte en tu casa, la inunda como en un bosque navideño, y también, por ejemplo, personas que quizás no tienen árbol de Navidad, esta es la solución para asegurarte que tu casa tenga esa atmósfera navideña, y es la mejor manera para decorar tu casa con un olor navideño. Es una colección limitada, por tiempo limitada, hasta que haya suficiente. Sé que el año pasado el de pino se acabó. Este año traímos cantidades extras para así poder servirle a la comunidad. Entonces es hasta que haya el producto. Comenzamos desde temprano, pero va a estar obtenible en todos los supermercados de Aruba, la colección de Navidad. Y hay que mencionar que hoy también lanzamos nuestra campaña de Home Clean Home, una casa limpia y refrescante donde tienes la oportunidad de ganarte bonos cash de 1000 florines antes de Navidad. También pagamos tu cuenta de corriente y el mar, y también shopping sprees para que hagas compras en tu supermercado favorito y participar en esta campaña de Procter & Gamble, las marcas de Procter & Gamble como Febreze, como Tide, Gain, Ariel, Downy. Tenemos muchísimas marcas participantes que aseguran que tu casa no tenga solo el amor que tú le das a tu familia, pero también que esté limpia y huela delicioso, para prepararnos para esta temporada. La campaña termina el 10 de diciembre y los ganadores serán anunciados para el 20 de diciembre para así asegurarnos que ellos tengan sus premios para celebrar la Navidad. Participar en la campaña de Home Clean Home de Procter & Gamble es sumamente fácil. Tú compras 2 productos de las marcas participantes de Procter & Gamble en tu supermercado favorito, y escribes tu nombre, tu dirección, lo depositas en las cajas participantes que tenemos en los supermercados, o lo puedes mandar también a la línea de WhatsApp de compra y participar hasta el 10 de diciembre. Tienes tiempo y hay muchas marcas participantes: Ariel, tus detergentes favoritos, Tide, Gain, Cascade, muchísimas marcas. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que a través de redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.